Voy a hacer una breve presentación porque me parece que más que temas muy específicos, sería interesante analizar los conceptos que tienen que ver con archivos y con gestión documental. De tal manera que en una primera parte veríamos el marco jurídico, son un par de láminas muy breves, y veríamos después las láminas correspondientes a los sistemas de gestión documental, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, para contextualizar el tema de los archivos dentro de nuestro marco jurídico, la referencia más inmediata la tenemos en el artículo 6º, fracción 5ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estableció que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Hay una posterior reforma que es el 7 de febrero de 2014 que nos señala que además se deberá de rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. En una primera lectura parecería, o podríamos interpretar que el fin último de los archivos es publicar indicadores de gestión, así como el ejercicio de los recursos públicos. No obstante, ya después de un análisis con mayor detalle, podemos encontrar que los archivos, entre otros elementos, lo que generan es precisamente la acumulación de una serie de documentos que dan como resultado evidencia de actos jurídicos, administrativos, fiscales, contables, etcétera. Y de estos documentos y de estas evidencias documentales se genera información, la cual va a tener diversos fines, como es precisamente aquella que tenga que ver con indicadores de gestión, aquella que tenga que ver con recursos, el ejercicio de recursos públicos, pero también de mucha otra información que es de interés para la sociedad. Entonces, el fin último no es publicar indicadores de gestión, sino es un fin intermedio, porque habrá mucha otra información de la cual podremos explotar a través de una adecuada gestión documental en las instituciones. Entonces, veríamos que en estas dos dimensiones de la transparencia tenemos por un lado el derecho de los ciudadanos a preguntar, pero también la obligación de los funcionarios a contestar la información que se está requiriendo. Y esto sin duda no podría ser si no se cuenta con archivos ordenados y actualizados, es decir, si no se lleva a cabo una adecuada gestión documental en las instituciones. Y aquí entonces podríamos hablar de un traslape y un rezago importante que se da entre la emisión de la Ley Federal de Transparencia en 2002 y la emisión de la Ley Federal de Archivos en 2012, es decir, hay casi una década en la cual se presenta este rezago y que sin duda ha impactado o impactó en el ejercicio, en garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, y bueno, que se ha venido subsanando a través de algunos instrumentos jurídicos, como fue en su momento la emisión de lineamientos en materia de organización de los archivos de la Administración Pública Federal en 2004. Esta Ley Federal de Archivos, emitida pues el 23 de enero de 2012, establece como sus principales objetivos asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y, como decíamos, contribuir a la rendición de cuentas, regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, es decir, se debería de contar entonces ya con un sistema institucionalizado donde se establece claramente quiénes son los responsables de los archivos, es decir, el coordinador de archivos que es designado por el titular de la dependencia entidad, así como responsables de archivos de trámites y un responsable del archivo de concentración, además de contar en este sistema institucional de archivos con un sistema informático de gestión documental que nos permite registrar desde que se recibe un documento a lo largo del proceso, es decir, a lo largo de la atención de este documento para generar trámites o servicios, hasta la valoración final, es decir, si el documento se conserva o se elimina, y la disposición en su caso en el archivo histórico. Parte de estos objetivos que nos señala el artículo 6º constitucional es que se debe garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos para hacer efectivamente eficiente la gestión pública y el acceso a la información, y contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su reconocimiento como eje de la actividad gubernamental. Sin duda estos objetivos son ambiciosos y aquí podríamos hablar que
que cuando se habla precisamente lo que refería una de las compañeras, ¿no?, la situación de desastre de los archivos públicos en México, pues considerar que hay diferentes niveles o diferentes grados de organización de los archivos. En particular en la Administración Pública Federal podría señalar que los archivos se encuentran regularmente organizados, porque desde la emisión de la Ley de Transparencia y la posterior emisión de los lineamientos para la organización de los archivos en 2004, se designó a los coordinadores de archivo, se emitieron los instrumentos básicos de consulta y control archivístico, como fue la Guía Simple de Archivos, que lo prevía ya la Ley Federal de Transparencia, y entonces se dio algo muy interesante en ese momento, y es que anteriormente a la emisión de los propios lineamientos por parte del IFAI para la organización de los archivos en 2004 y la generación de las guías simples de archivos, lo que sucedía es que cuando un servidor público concluía con su función, con su labor en alguna institución, pues consideraba que estos archivos eran personales y entonces se retiraba del puesto, pero con cajas llenas de expedientes, ¿no?, de sus documentos, de su gestión, de tal manera que pues era muy difícil en su momento poder fincar responsabilidades, dado que no había evidencia documental. Después de 2004, cuando se emiten estos lineamientos y se hace obligatoria la publicación de las guías simples de archivo, se establece entonces cuáles son las series documentales que existen en esa institución o en esa dependencia. Esta serie documental, cuál es su ubicación topográfica, es decir, en qué piso se encuentra, en qué ala, en qué gaveta, quién es el responsable de estos archivos de trámite respectivos, es decir, el titular de la unidad administrativa, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono, su dirección, e incluso cuántos metros lineales corresponden al archivo de trámite que existía. De tal manera que si yo en 2005 imprimo la guía simple de archivos de Zagarpa, por ejemplo, y después en 2007 el titular de una unidad administrativa deja el cargo y se va, ya no podría en ese supuesto llevarse 20 cajas de expedientes. ¿Por qué? Porque había ya publicado una guía simple que va dejando precisamente esta rastreabilidad de que existían tantos metros lineales relativos a una serie documental que tenía que ver con adquisiciones o con obra pública o con servicios, etcétera. Entonces, estos fueron parte de los cambios que se vinieron presentando a partir de la emisión de la Ley Federal de Transparencia y en el camino los lineamientos para la organización de los archivos en la Administración Pública Federal. Otro caso correspondería, digamos, de gradualidad, hablando de la condición de los archivos, a los archivos estatales y los archivos municipales, porque sí, en la experiencia que tenemos al respecto nos encontramos que hay algunos archivos estatales, incluso hay 2 estados que no cuentan con la Ley Federal de Archivos, Ley Estatal de Archivos, y hay muchos archivos municipales que sus condiciones son realmente lamentables, es decir, cajas acumuladas en el piso, con problemas de humedad, problemas de roedores, problemas de sustracción de documentos, etcétera. Entonces, hablar de la situación de los archivos pues ha requerido un esfuerzo. Sí. Ok, sí, no necesariamente está asociada esta mal estado de los archivos a que exista una ley o no en alguna actividad de la República, sino que en general predomina que los archivos municipales, principalmente, se encuentran muy deteriorados, sí. Sí, estamos hablando de Nuevo León y de Veracruz, que se encuentran en esta situación, ¿sí? Entonces, en esta gradualidad que decía, archivos de la Administración Pública Federal, ya con la emisión de la Guía Simple de Archivos, se encuentran en mejores condiciones. Archivos estatales, algunos de ellos destacan por tener una muy buena organización, sus archivos como por ejemplo en el estado de Querétaro, y hay archivos municipales principalmente que nos encontramos que sus condiciones son lamentables. Sin duda el Sistema Nacional de Transparencia contribuirá precisamente a que a través de esta sinergia que se genere entre el Archivo General de la Nación, INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el INAI, bueno, se puede ir mejorando esta condición de los archivos, ¿sí? Es precisamente el caso que la Ley General de Transparencia nos señala
que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que los sujetos obligados deberán constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión documental. Hay dos conceptos aquí interesantes a considerar, no solamente archivos, sino los procesos de gestión documental, que tendría que ver precisamente no solamente esta acumulación de documentos a través de expedientes que se concentran en un repositorio de archivo, sino tener a lo largo de una cadena de proceso la identificación de los documentos, como decía anteriormente, desde que se reciben, se registran, se tramitan, derivado de un trámite o servicio, se valoran y se determina su destino final, que es la conservación permanente o su baja documental, es decir, o su destrucción. ¿Sí? Y pasaremos entonces a la segunda parte de la presentación, que es los sistemas de gestión documental. Entonces aquí estaremos hablando de algo que se ha venido ya refiriendo en algunas de sus comentarios, en algunas de sus charlas, y es el antiguo paradigma archivístico. Es decir, ¿qué existía y qué todavía puede existir en algunos casos aislados antes de la emisión de la Ley Federal de Transparencia en 2002 y su puesta ya en vigor en 2003, y antes de la entrada en vigor también de los lineamientos para la organización de los archivos del APF en 2004, y antes también, digamos, en este lapso, en esta década, sin una adecuada normalización y regulación de la Ley Federal de Archivos en 2012 y su posterior reglamento en 2014. Pues que teníamos un paradigma archivístico donde en las instituciones y dependencias, me voy a referir específicamente de la Administración Pública Federal, existía un sistema tácito, intangible y no administrable de organización de archivos. Es decir, no existían instrumentos de organización y clasificación archivística, como menciona la guía simple, el cuadro y el catálogo de disposición documental. No era posible de determinar entonces cuántas series documentales existían, cuántos expedientes integraban estas series documentales, y mucho menos poder determinar un volumen específico de documentos. Por lo tanto, era un sistema no administrable. Había un responsable de archivos quizá, o quizá no había responsables de archivos, sino lo que teníamos era una acumulación de papel, es decir, expedientes que se incorporaban en cajas. Si bien nos iba en esa institución, esas cajas podían tener algún listado al frente que decía qué expedientes contenían. Estas cajas se iban acumulando en alguna bodega, en algún sótano, en algún estacionamiento, y cuando alguien requería un expediente, no, porque no había nada más el derecho de petición, no el derecho de acceso a la información, pues había que buscar entre 50, 100, 80 cajas, y con suerte podría ser que encontráramos un documento. Es decir, lo que había era una montaña de papeles donde alguien tenía que llegar y echarse un clavado para encontrar algún documento y con suerte encontrarlo, o quizá no encontrarlo. ¿Sí? Entonces, con la emisión de estas disposiciones que he hecho referencia, bueno, se va dando un nuevo paradigma archivístico, se va conformando ese nuevo paradigma, donde aquí ya lo que tenemos es una pirámide invertida, en algo explícito, porque ya tenemos instrumentos de consulta y control archivístico que nos permiten conocer entonces cuál es la razón de ser de esta institución, o sea, su razón misional, nos permite también conocer cuál es la estructura orgánica de la misma, cuántas unidades administrativas existen, cuáles son las series documentales que se van generando en el desempeño de las actividades, dónde se ubican, cuántos son los metros lineales y cuál es el estado general de esta información, e incluso los tipos de soporte, si son en soporte papel o si son en soporte electrónico. A través precisamente, como refería, de esos instrumentos. Y entonces se va teniendo un paradigma archivístico con un sistema que es explícito, porque ya existen documentos que así lo avalan. Es registrado porque ya tenemos entonces una serie de registros electrónicos que nos permiten ir llevando esta cuantificación a través de una serie de inventarios de documentos, y por supuesto es administrable porque nos permite en las diferentes etapas del proceso de gestión documental recuperar información. Claro, tiene una particularidad que
que en la parte superior de la pirámide tenemos muchísimos documentos que no todos necesariamente contienen valores archivísticos y que a lo largo del proceso de valoración vamos a ir reduciendo o eliminando, de tal suerte que al llegar al final de la pirámide vamos a tener una cantidad menor de documentos. Por ejemplo, en la parte superior lo que tendríamos serían todos aquellos documentos que se van generando en el desarrollo de un trámite o de un servicio, y que algunos de ellos pueden tener sí, valores jurídicos, administrativos, valores primarios, por ejemplo, valores fiscales. Algunos de ellos van a ser simplemente documentos de apoyo administrativo, como pueden ser alguna acusa de recibo, como puede ser alguna bitácora de registro en un edificio, como puede ser la entrega de alguna correspondencia, etcétera, y que no necesariamente aportan para la evidencia del acto administrativo realizado. Y entonces de esa transferencia primaria, de la cual vamos a hacer del archivo de trámite al archivo de concentración, se reducirán algunos documentos. Estos expedientes permanecerán en el archivo de concentración un tiempo, y una vez que cumple su periodo de vigencia, serán transferidos a un archivo histórico o al archivo general de la Nación, y entonces unos de estos prevalecerán, pero otros serán dados de baja. Entonces es en este proceso que al final nos encontraremos con documentos que tendrán valores secundarios, es decir, valores testimoniales, valores históricos, valores científicos. ¿Sí? ¿Podemos tener un cálculo aproximado o un aproximado de cuánto los archivos de la administración, por ejemplo, Administración Pública Federal, sí se guardan de manera permanente? Tenemos un caso en este momento para así señalarlo. Nuestro catálogo de disposición documental nos establece cuáles son aquellos documentos que contienen valores históricos, es decir, que su conservación va a ser permanente. Y este mismo catálogo de disposición documental nos dice cuáles documentos se conservan por 2 años o se conservan por 5 años, hablando por ejemplo de documentos fiscales, ¿no? Y si fueron sujetos a solicitudes de información, se conservarán 2 años más, es decir, 7 años. Tenemos casos de documentos que quizás en un principio la valoración es que se conservaran 5 años, sin embargo, por tener información clasificada como reservada, entonces se determinó conservarlos 3 años más, ¿no? Más el periodo que deben de conservarse posterior a su desclasificación, es decir, otros 3 años más, ya nos daría entonces, en este caso de 5 más 3 más 8, los 11 años. Y en menor de los casos tendremos documentos que se van a conservar de manera permanente, como en el caso del instituto, los recursos de revisión, que están valorados como documentación de carácter histórico, es decir, todos los recursos de revisión en este momento. Podrá ser el caso que pasado algunos años, es decir, quizá un periodo de 30 años, podamos analizar y determinar que algunos de estos recursos de revisión ya no tengan razón de ser para conservarse, porque hay un detalle muy importante. La generación de documentos, los expedientes crecen exponencialmente, los espacios de archivo no, los espacios de archivo son reducidos. Entonces podría darse el caso de que en 30 años las autoridades que estén al frente del instituto valoren y digan, bueno, vamos a conservar aquellos expedientes de recursos de revisión emblemáticos, por ejemplo, aquel que tuvo que ver con el Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Los casos que tuvieron que ver con, digamos, el primer recurso de revisión en materia de protección de datos personales, aquellos de recursos de revisión que, bueno, que sentaron un precedente, que fueron motivo de una nota, ¿no? en primera plana. Pero habrá muchos otros que, por ejemplo, puedan ser recurrentes y que tienen que ver con la solicitud de corrección de datos personales en el IMSS o en el ISSSTE para un trámite de jubilación. Se podrán dejar algunos como representativos, como muestra, pero muchos otros quizá ya no tengan razón de ser porque ya cumplieron todas las etapas de un proceso determinado, incluso un amparo, por ejemplo. Entonces, con eso quiero decir que determinar en este momento qué porcentaje
de los expedientes que se generan en la Administración Pública Federal tienen valores históricos, sería muy difícil determinar. Un cálculo somero, podemos decir que quizá un 20% de estos documentos, es decir, de este catálogo de exposición documental de cada una de las dependencias, nos dirá que son documentos para conservarse a lo largo del tiempo y que el otro 80% tendrá que, en algún momento de esta vida de las instituciones, darse de baja, a los 5 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 20 años, dependiendo de la razón de ser de la institución. Lo que sí es muy claro es que casos, por ejemplo, de facturas, comprobantes, pólizas de diario, etcétera, tendrán una vida, como lo establece la miscelánea fiscal, de 5 años, quizá más 2 años si fueron sujetos a solicitudes de información. Las facturas, las pólizas, todo esto. Los libros de estados financieros, esos deberán de conservarse permanentemente, porque para los investigadores, para las áreas de fiscalización, en fin, para los historiadores les será muy útil conocer en 20 o 30 años cuál era la situación financiera del instituto, cuál era la salud financiera de Pemex, de la Secretaría de Salud, en fin, la institución que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, pero este es un proceso que sigue las mejores prácticas archivísticas, que como decía, corresponde a un nuevo paradigma archivístico, derivado pues de esta explosión documental que se ha dado en todas las instituciones, en todo el mundo, y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado y social, ¿sí? En nuestro nuevo paradigma archivístico, entonces no se trata únicamente de generar documentos y concentrarlos en una bodega, sino que tenemos que gestionarlos a lo largo de una cadena de proceso, como decía, desde que se origina el documento, se codifica y se trata, hasta la determinación de su conservación final o su baja. Ahora bien, en este nuevo paradigma archivístico, en este sistema de gestión documental, nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Qué vamos a organizar? Entonces, hablamos de documentos que una definición muy simple sería aquel que está dejando evidencia de un hecho o de un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable. Y esto va a ser independiente del soporte en que se encuentre, es decir, soporte papel, soporte electrónico, audio, video. Estos documentos de archivo que vamos a conservar, bueno, se van acumulando en lo que sería un expediente, y estos expedientes no es otra cosa más que una unidad documental simple cuando tiene un solo documento, compuesta cuando está constituida por varios documentos, y que está relacionada por un mismo asunto, una actividad o un trámite. Lo que sucedía en el antiguo paradigma archivístico también es que los expedientes se generaban por unidades administrativas. Y entonces, si hablamos nosotros de la generación de un contrato de servicios o de adquisición de bienes, teníamos con que un documento, una parte de ese expediente, digamos, la solicitud del área requiriente se encontraba quizá en servicios generales, ¿no? Después, todas las evidencias de la contratación y de la entrega del bien se encontraban en el área requirente, digamos, la dirección de estudios. Y el contrato, el convenio para llevar a cabo esta actividad se encontraba en el área jurídica, de tal manera que cuando se presentaba una solicitud de acceso a la información de todo este trámite que se había llevado para adquirir automóviles, computadoras, etcétera, pues teníamos que estar recurriendo a 3, 4, 5 unidades administrativas, lo cual dificultaba, por supuesto, el dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Cuando se modifica esta forma de integrar expedientes de manera orgánica, es decir, por unidad administrativa, a una forma de organización de expedientes de manera funcional, es decir, por proceso, entonces se facilitan mucho las cosas, porque en un mismo expediente vamos a encontrar los documentos respectivos. Y este cambio de conformación de cuadros de clasificación archivística orgánicos a funcional se da principalmente a partir de 2010, donde el Archivo General de la Nación emite recomendaciones para la conformación de series documentales que sean comunes a toda la Administración Pública Federal. Entonces, así ya tenemos series comunes que tienen que ver con tecnologías de información, con comunicación social y difusión, con recursos humanos, con jurídico,
etcétera, etcétera. Lo ideal es que las personas que hicieran solicitud de información pudieran incluso hacerlo a nivel de serie, es decir, entro al cuadro orgánico de la institución, ubico cuáles son las series documentales y entonces puedo hacer una solicitud haciendo referencia a donde seguramente esa información se encuentra, que es la serie documental, porque la guía simple de archivos nos permitirá conocer la descripción de esa serie documental. Entonces, lo que vamos a organizar es, en resumen, decíamos, un documento que se encuentra en un expediente ordenado y relacionado por un mismo asunto y que se identifica claramente en cada área donde se encuentra con una portada o guarda exterior. ¿Cómo vamos a organizar los documentos entonces? A través de la clasificación archivística, que es este proceso precisamente para identificar y agrupar expedientes homogéneos, decía, con la base a la estructura orgánica o funcional, ¿no? Es decir, la clasificación es la operación intelectual que consiste en el establecimiento de categorías y grupos que reflejan la estructura, ¿no?, orgánica o funcional de un fondo, de una institución. Entonces, en el caso de todas las instituciones, lo que nos vamos a encontrar, y si ustedes acceden precisamente al portal de obligaciones de transparencia de cada institución, en la fracción 17, es decir, se deriva del artículo 7º de la Ley Federal de Transparencia, en el artículo 7, fracción 17, que es otra información relevante. Lo que nos deberíamos de encontrar en esos tres instrumentos, el cuadro, el catálogo y la guía simple de archivos, es la representación del fondo, que este fondo es, como decía, una agrupación intelectual de documentación que va a corresponder a una institución. En este caso tenemos el fondo INAI, y en el caso de salud tendremos el fondo de la Secretaría de Salud, y en el caso de Relaciones Exteriores el fondo de Relaciones Exteriores. Y después de esto habrá una agrupación una agrupación natural de acuerdo a funciones generales de cada institución. Por ejemplo, en el caso del INAI tendríamos entonces la sección que tiene que ver con acceso a la información, la sección que tiene que ver con datos personales y aquella que tendría que ver con actividades de la coordinación ejecutiva. Y después entonces, en esta gran, digamos, agrupaciones de información nos encontraremos una agrupación menor que correspondería precisamente a la serie, donde se encuentran integrados todos aquellos expedientes que corresponden a una misma materia, o como decía, o a un mismo proceso. Y ya por particularidades, podría ser el caso que esta serie se dividiera en subseries, que a su vez está integrada por expedientes, y cada expediente por unidades documentales o documentos, ¿sí? En esta misma organización de los documentos, regresando al nuevo paradigma archivístico, entonces nos encontramos que ya no tenemos una montaña de papeles o un cúmulo de documentos, sino lo que tenemos son tres tipos de archivos: el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico, donde digamos que por su importancia y por su uso, bueno, el primero de ellos es el archivo de trámite, es aquel que se encuentra pues principalmente en cada uno de los expedientes, en cada uno de los escritorios de los servidores públicos o en cada una de las gavetas de los servicios públicos. No necesariamente es un espacio físico, digamos, en cada unidad administrativa, sino el archivo de trámite va a ser, en la mayoría de los casos, los expedientes que tengo sobre mi escritorio, que voy generando en el día a día o que tengo en alguna gaveta, ¿sí? Y este archivo de trámite va a ser consultado sobre todo en materia del ejercicio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de manera continua, porque ahí se están llevando a cabo los trámites y los servicios de la institución, y por supuesto su importancia va a ser alta, porque nos va a permitir precisamente hacer ejercicio de este derecho, además de tener como resultado de todo el proceso un trámite o un servicio. Una vez que el expediente se ha cerrado como parte de esta actividad, como parte de estos trámites, al año, a los 2 años, a los 3 años, dependiendo del tipo de trámite o servicio, todos los expedientes de esa unidad administrativa se concentran en un inventario de transferencia y se envían al archivo de concentración, y entonces el archivo de concentración sí va a ser un espacio físico determinado donde hay un responsable del archivo de concentración y donde
se convierte en la guarda o custodia de todos los expedientes de la unidad administrativa para que puedan ser consultados mediante una solicitud del servidor público respectivo, ya sea para atender algún otro trámite o para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. En nuestro caso, el archivo de concentración, lo ubican muy bien, se encuentra en la planta baja de este edificio, frente al Auditorio Alonso Lujambio. Son archivos semiactivos porque su consulta será esporádica, su importancia es media, dado que en muchos casos ya se cumplió con, digámoslo así, con todas las actividades que se derivaban de la prestación de este trámite o este servicio. Entonces podrá ser usado, como decía, para solicitud de acceso a información, para generar estadísticas, como referencia para un nuevo estudio, como referencia para una nueva contratación o para algún proyecto en particular. Y finalmente tenemos el archivo histórico, donde no todas las instituciones cuentan con archivo histórico. Para que esto se dé en términos generales, los archivos deberán de haber, los documentos en los archivos de concentración deberán de haber cumplido al menos 30 años, y entonces es cuando se da este proceso de generación de archivos históricos. En el caso del instituto, por ser una institución muy joven, realmente en este momento no ha generado un archivo histórico, porque entonces ese supuesto haría que la información que obra en el archivo fuera pública, es decir, pudiera ser consultado por cualquier persona, porque los datos confidenciales que se encuentran dentro de este archivo histórico podrían ya ser consultados por cualquiera, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar entonces con recursos de revisión. Decía, un recurso de revisión que tiene que ver con la corrección de datos personales del IMSS o del ISSSTE, donde yo como usuario podría llegar y, como ya pasaron 30 años, puedo hacer uso directo de esa información sin que medie una solicitud de información, sino directamente accediendo al expediente. Bueno, tratándose de datos confidenciales, sensibles, tendría que pasar hasta 70 años para poder acceder a ese tipo de expediente. Por su uso son archivos que se conservan de manera permanente, y por su importancia es trascendente, porque los valores que se encuentran en los archivos históricos, como decía, son científicos, culturales e históricos. Es decir, a partir de esto los investigadores podrán construir tendencias, podrán analizar cuál era la situación de salud, educativa, de desarrollo, en fin, de un grupo determinado o de una población determinada, analizando precisamente los expedientes que se encuentran dentro de un archivo histórico. Y el resultado de la generación de este nuevo paradigma archivístico, entonces, son lo que he venido comentando, tres instrumentos de control y consulta archivística, que es el cuadro general, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos, y los inventarios documentales, que es una forma de control principalmente entre las transferencias de un archivo de trámite a un archivo de concentración y un archivo histórico. ¿Quiénes intervienen en la organización entonces de los archivos? Pues tenemos una serie de actores, como es el Comité de Información, el área coordinadora de archivos designada por el titular de la dependencia o entidad, el o los responsables de los archivos de trámite, generalmente un responsable por cada unidad administrativa, un responsable del archivo de concentración y un responsable de archivo histórico. Estas figuras no estaban o no existían previo a la Ley Federal de Transparencia y previo a la Ley Federal de Archivos. Entonces, el hecho de que contemos hoy con actores perfectamente identificados y perfectamente designados en cada una de las instituciones ha contribuido precisamente a que se pueda facilitar el acceso a la información, pero también a que se puedan conservar documentos que en otra era, que en otro tiempo simplemente no se podían conservar en las instituciones, porque ocurría este fenómeno, que el servidor público que se iba, se llevaba sus expedientes. Hoy en día, los responsables de los archivos lo que hacen es precisamente convertirse en los custodios de la información, ¿no?, en los salvaguardas de esta información, porque precisamente a través de estos instrumentos de consulta y control archivístico y estos inventarios pueden pues tener toda la evidencia necesaria para
conservar esta documentación, ¿no? De hecho, hoy en día también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que aquellos servidores públicos que sustraigan, destruyan, alteren, en fin, modifiquen la información que obran los archivos, bueno, serán sujetos a responsabilidades. Aquí en una gran conclusión de lo que les he venido comentando entonces en la organización de los archivos de las instituciones, hablaríamos que tenemos entonces una fase activa de los archivos donde se cuenta con archivos de trámite, no uno sino varios de ellos, que se ubican en las unidades administrativas y que van a estar un periodo de tiempo determinado hasta que se cierre el expediente cuando se terminan todas las actuaciones relativas con un proceso determinado, ¿sí? Y se lleva a cabo una transferencia primaria a un archivo de concentración, que este archivo de concentración va a ser un área física específica. Habrá dentro de estos documentos que forman parte del archivo de trámite, valores primarios, es decir, contendrán estos valores administrativos, legales, fiscales, contables, ¿sí? Habrá algunos documentos que por no contener estos valores serán sujetos de un expurgo, es decir, de una eliminación. Y pasarán entonces a este archivo de concentración. Una vez que se cumple el periodo de guardia y custodia en el archivo de concentración, se eliminarán o serán dados de baja aquellos documentos que no contienen valores históricos y que no es necesario conservar más esta documentación en los archivos. Claro, previa valoración y dictaminación por parte del Archivo General de la Nación, en el caso de los que no son autónomos, y los que sí contienen entonces valores secundarios como son testimoniales, evidenciales o informativos, pasarán a este archivo histórico donde se estarán conservando de manera permanente. Aquellos que no contengan estos valores serán entonces eliminados o dados de baja y cumplirán entonces con estas fases que decía activa, semiactiva e inactiva de acuerdo a su uso. Pues en términos generales esta es la presentación, una breve presentación de cómo es hoy en día el nuevo paradigma archivístico, cuál es el ciclo que siguen todos estos documentos y cuáles son los instrumentos para su control y conservación, como decía ya con base en la Ley Federal de Transparencia y con base en la Ley Federal de Archivos. Y bueno, habrá de instrumentarse nuevas disposiciones a través de la Ley General de Archivos, que lo que hará precisamente será establecer un piso mínimo, siguiendo estos principios que les he comentado, que son mejores prácticas internacionales, principios internacionalmente aceptados y reconocidos, para que entonces cada entidad federativa emita su ley en los mismos términos, es decir, con este piso mínimo, y que pueda contribuir estas leyes precisamente a generar este ciclo de vida de los documentos, estos procesos de gestión documental, y ya no ver más a los archivos como un repositorio, como una bodega de papeles, sino realmente como procesos donde podemos acceder a la información y poder generar información que sirva para la posteridad, ¿sí? Pues de mi parte eso es todo. Quedo atento a sus preguntas, por supuesto. No sé si también sabe de su área, que nos platicara un poquito sobre el índice de expedientes reservados, porque por lo regular lo único que hacemos es como llevar una contabilidad de, pues ya se reservaron más expedientes, pero por lo menos yo no tengo claro cuándo es que se abren o cómo podemos tener acceso a esos expedientes para saber realmente qué es lo que traen o cuáles son temas que, por ejemplo, nos interesan relacionados con seguridad nacional o otros que tienen que ver con Presidencia de la República. No sé si nos podría dar alguna sugerencia o algún comentario. Sí, claro. Sí, cómo no, con gusto. Sí, precisamente en la Ley Federal de Transparencia, en el artículo 14 nos señala, ¿no?, los motivos por los cuales se van a reservar los documentos, ¿no? Y entonces son estos supuestos que se han mencionado, ¿no? Por causa de seguridad nacional, por poder afectar la economía, aquellos que puedan afectar la persecución y prevención de delitos, entre otros supuestos, ¿sí? Y nos dice también la propia ley que se pueden reservar
estos documentos, ya sea desde un inicio, es decir, con la creación o conformación del índice de expedientes reservados, o cuando se recibe una solicitud de acceso a la información. Entonces, a través de la unidad de enlace precisamente se generan y se publican estos índices de expedientes reservados, los cuales los índices, por supuesto, son públicos, porque lo que es un inventario de aquellos expedientes precisamente que están reservados, y que nos dan una idea general de qué documentos se encuentran en esta situación. Y como decía, también podrá ser el caso de cuando se recibe una solicitud de acceso a la información, si el servidor público responsable, ya sea en el archivo de trámite o de concentración de ese expediente, una vez que lo analiza, observa que tiene información que es reservada, entonces acudirá al comité de información para solicitar que el comité le confirme la reserva de esa información. Entonces, lo que me parece que es relevante aquí considerar es que esos expedientes en algún momento van a ser desclasificados, o sea, tienen un periodo determinado de clasificación. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. En el caso del antiguo IFAI, se contaba con, dentro del índice de expedientes reservados, con los contratos de la policía intramuros, es decir, anteriormente la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, posteriormente la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para vigilar las instalaciones. Y esos expedientes lo que contenían eran una serie de información, es decir, el estado de fuerza de la Policía Auxiliar del IFAI en Avenida Coyoacán. Y nos decía cuántos policías, pero eso no refleja el estado de fuerza, sino cuántas policías, cuántas armas usaban estos policías, cuál era los turnos en los cuales, o cuántos turnos existían, cuál era la supervisión que se realizaba a estos policías, pero también cuántas cámaras, etcétera, todo relativo con la seguridad privada, seguridad de intramuros, ¿no? Porque es parte de la Policía Auxiliar. Y entonces cada año se llevaba al comité de información, o más bien cada año este índice de expedientes reservados formaba parte formaba parte de el expediente de la Policía Auxiliar, ¿sí? Una vez que y entonces cada año se confirmaba por el comité de información que era una información reservada por un año. Entonces cada año se iba reservando, porque había algunas adecuaciones de estos contratos, pero cada año se iba reservando. En el momento en que se lleva a cabo el traslado de las oficinas del IFAI de Avenida México aquí a Insurgente Sur, ese índice de manera automática, más bien no ese índice, esos expedientes de manera automática se desclasifican. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo, porque cambia el estado de fuerza, porque ya son otras instalaciones, porque ahora estamos en otra ubicación, es decir, porque ese edificio ya deja de ser vigilado por ese estado de fuerza en ese momento determinado. Y entonces es ahí cuando los particulares pueden solicitar esa información, porque ya no representa un riesgo, ¿no? para la institución el que se conozca ese estado de fuerza. La manera de conocer es por vía de la solicitud de información, o sea, el mismo índice de expedientes reservados no tiene como una herramienta o algo que a nosotros nos indique, en este mes se desclasificaron 20 expedientes y son tales. Eso sí. Todavía no lo cuenta. Claudia, ¿me puedes apoyar con Claudia, su directora de archivos, que fue responsable precisamente de este tema de la desclasificación? ¿Sí? Aquí el tema de los índices, el sistema de índices de expedientes reservados está a cargo de la unidad de enlace. No obstante, está bastante vinculado con el catálogo de disposición documental, porque en un sentido estricto tiene que ser un reflejo lo que está en el catálogo de disposición documental, las series documentales que vienen señaladas como reservadas, clasificadas como reservadas, tendrían que venir reflejados esos índices en el sistema de índices de expedientes reservados. Ustedes tendrían que, la obligatoriedad es que cada 6 meses, durante el mes de enero y durante el mes de julio, los sujetos obligados tienen que registrar sus índices de expedientes reservados de todos aquellos expedientes que hayan generado en el semestre previo, y tienen que actualizar también aquellos que se hayan desclasificado. Entonces ustedes podrían, la liga viene en la página y ustedes pueden filtrar por cualquier sujeto obligado de los que vienen ahí
para revisar cuáles son los índices de expedientes reservados que están actualizados, tienen que estar actualizados, pero cuáles fueron los que clasificaron del semestre previo y cuáles fueron los que desclasificaron. En un sentido estricto, esto está vinculado con el catálogo de disposición documental. Aquí, no obstante, sí hace falta de que algunos sujetos obligados tengan como esa hilación, encuentren la lógica entre los índices que están reportando en el CIER y entre el catálogo de disposición documental, Sí. pero van de la mano. Sí, sí, un poco para hacerlo más ejemplificativo, es que tendremos que hacer un ejercicio comparativo entre un periodo y el anterior para poder determinar cuáles de estos fueron desclasificados y entonces ahora sí poder acceder a ellos, más que un reporte que en automático nos esté señalando cuántos expedientes estaban clasificados como reservados fueron desclasificados. Sí, aquí es importante en el tema, por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba el maestro Bonilla, el de los recursos de revisión. Los expedientes de los recursos de revisión, mientras están sustanciándose el proceso, están en el índice de expedientes reservados como clasificados, porque están en proceso deliberativo. No obstante, una vez que ya se tiene la resolución, ya se desclasifican, pero como reservados, pero siguen manteniéndose la clasificación como confidenciales. Eso no lo van a encontrar ahí en el índice. Eso es importante que también lo tengan claro, que los índices únicamente van a hacer mención de aquella información que se clasifica como reservada, no como confidencial. Porque para la información confidencial existe otra herramienta que es el sistema persona, en donde todos los sujetos obligados registran aquellos sistemas persona que cuentan o que están bajo su resguardo. Pero se pueden buscar solamente aquellos expedientes reservados o hacer una búsqueda para ver solamente los confidenciales en un listado, digamos. No, porque en el índice de expedientes reservados únicamente vienen los expedientes que están y son índices de expedientes clasificados como reservados en el semestre anterior o los que se desclasificaron. Pero para el caso de los confidenciales tendrían que revisar el catálogo de disposición documental y cruzarlo con lo que los sujetos obligados informan en el sistema persona. Y entonces a lo mejor con eso ya puedan tener elementos para hacer una solicitud de información mucho más precisa. Sí, ¿tienen acceso a la red? Sí, nos pueden apoyar, por favor. Gracias. Oye, si quieren, en lo que se abre la página, podemos ir atendiendo alguna otra pregunta que tengan con mucho gusto. ¿Contamos o está en trabajo alguna especie de norma oficial mexicana acerca de creación de archivos, algo así, Okay. o unos lineamientos generales, Sí. pero digamos estandarizados? Bien. Lo que se encuentra en este momento en proyecto, porque así lo establece precisamente la reforma constitucional en materia de transparencia, es el proyecto de la Ley General de Archivos, que lo que va a permitir es precisamente, como decía, establecer un piso mínimo para todas las entidades federativas, los poderes, la administración pública federal y los autónomos en materia de gestión documental y organización de archivos. Entonces, a partir de la emisión de la ley general que se prevé sea precisamente en este próximo periodo ordinario de sesiones, entre septiembre y diciembre de este año, es que una vez que contemos con esta ley general, entonces se dé paso en cada uno de los congresos estatales a generar las leyes estatales en materia de archivos como tal. Normas oficiales mexicanas tal cual, no existen, sin embargo existen muchas normas mexicanas, es decir, las normas ISO o normas mexicanas que para la gestión y organización de archivos, el caso específico es la norma 30301 que establece los requisitos para la gestión documental y va de la mano con otras series de normas como la norma 27001 de seguridad de la información y la norma 15489 precisamente para normar los sistemas de gestión documental. Lo que sí está por emitirse muy próximamente
esperemos que sea ya cuestión de días, porque está en proceso ante la Secretaría de Gobernación y el Diario Oficial de la Federación. Son 2 lineamientos que se derivan de la Ley Federal de Archivos, que es precisamente los lineamientos para la organización de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, y están también los lineamientos de los sistemas automatizados de la Administración Pública Federal. Estos 2 lineamientos complementarán lo establecido por la Ley Federal de Archivos de 2012, y bueno, se ha venido trabajando conjuntamente la Secretaría de Función Pública, el Archivo General de la Nación y el INAI en la emisión de estos lineamientos. El primero que les mencionaba, el de la organización de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, sustituirán a los lineamientos de 2004, estos lineamientos para la organización de los archivos de la Administración Pública Federal. Si quieres, primero ahorita doy datos. Bueno, miren, esta es la página del instituto. Si se meten al apartado de acceso a la información, vienen aquellos sistemas de información con los que cuenta el instituto. Aquí encontramos a los índices de expedientes reservados y viene un filtro por cada dependencia. Por ejemplo, si quisiéramos entrar a esta de Altamira, viene un filtro por unidad administrativa, vienen las atribuciones, por atribuciones también, pero desde aquí podríamos buscar, bueno, a ver aquí, vamos a ponerle aquí, yo creo que mejor nos vamos con nosotros. Ajá, yo creo que mejor. Aquí estamos en el caso de nosotros y, por ejemplo, el caso que les comentaba el maestro Bonilla, el de la Dirección General de Administración, que tenía en la parte de servicios generales, por ejemplo, aquí actualmente tenemos clasificado este expediente de los planos de ubicación de las cámaras de seguridad del instituto. Y así es como, por ejemplo, ustedes podrían ir revisando cada uno de los índices de los sujetos obligados y el fundamento, la fecha en la que se clasifica y la fecha en la que se desclasifica la información. Esta revisión para nosotros, por ejemplo, tendría que ser en enero y en julio, es cuando… La pueden hacer durante todo el año, la información está cargada. Pero sí, pero digamos que se actualizan esos meses. O sea, por ejemplo, ya estamos el mes que sigue lo van a… Sí. Se va a actualizar. ¿Algún día que… Los primeros 10 días hábiles del mes de enero y del mes de julio tienen que estar actualizados. Bueno, pasan al comité de información de cada una de las dependencias para su validación. Una vez que los valide el comité, los envían al instituto. Todo se hace a través del sistema. Se remiten al instituto y una vez que ya están en el instituto, ya están se reflejan en el sistema. ¿Ya están arriba en los primeros 10 días? No, los primeros 10 días tienen los sujetos obligados para que ellos puedan hacer la actualización. Lo mandan al comité de información, quien tiene un periodo igual para hacer la revisión de la información, porque muchas veces sesionan y mandan llamar a las unidades administrativas para preguntar, cuestionarles por qué están reservando alguna información, o el fundamento, o el periodo, el plazo, ¿no? Una vez que el comité de información ya lo valida, lo remiten al instituto. Todo es a través del sistema. Una vez que ya llega al instituto, ya se hace público. Entonces, prácticamente como yo creo que para agosto más o menos ya ustedes podrían consultarlo, o como para el mes de febrero o principios de marzo, también podrían estar consultando y ya estaría actualizada la información. Otra pregunta, cuando se crea el expediente también tiene un estatus y nosotros podemos estar viendo al menos en qué estatus está. ¿El expediente clasificado? Ajá.
Es que existen dos momentos. La ley federal al día de hoy marca dos momentos para la clasificación de la información. Una de origen, que es la que se refleja en el CIER, y otra cuando media una solicitud de acceso a la información. Y eso no lo van a poder ver reflejado aquí, porque si es un expediente que se genera como un expediente público, pero derivado del análisis que se hace, porque ya media una solicitud de información, se determina que la información está clasificada, entonces eso lo verían reflejado hasta el siguiente periodo. Yo quiero preguntar si con la vigencia de esta nueva ley hablan de la prueba de daño. La verdad es que no sé si la prueba de daño ya está vigente o ya estaba vigente, y si tendrá que haber una nueva justificación o aportar las pruebas de daño en su caso de los expedientes que ya están como reservados, y si se puede combatir de alguna manera la clasificación o la reserva de algún expediente, simplemente de revisar la lista en alguna dependencia y decir no estoy de acuerdo con la reserva. Sí, en el caso específico de la prueba de daño, bueno, ya está establecido en la Ley Federal de Transparencia desde 2002, y lo que nos señala es que precisamente cuando media una solicitud de acceso a la información es que el área que está aduciendo que esa información debe de ser clasificada como reservada, debe de manifestar cuál es la prueba de daño, es decir, cuál es el argumento por el cual no se puede acceder a dicha información. Regresando a este mismo caso, diríamos el caso del contrato de Intramuros de la Policía Auxiliar en Coyoacán, bueno, antes de estar en el índice de expedientes reservados, si fuera simplemente sujeto a una solicitud de acceso a la información, se diría que además de la fundamentación jurídica, que el hacer pública esta información podría implicar que aquellas personas que quisieran menoscabar el patrimonio, hacer daño de las instalaciones o incluso tener un acto de agresión contra servidores públicos del instituto, podrían hacerlo si se revela la información. Esto es parte de la argumentación precisamente que deben de construir las unidades administrativas para justificar ante el Comité de Información que podría existir un probable o eventual daño de hacerse pública la información. Entonces, este es el caso de cuando se reserva mediante una vez que media una solicitud de información. Cuando es el caso de el índice de expedientes reservados, lo que se establece es el artículo y la fracción por la cual se está clasificando la información. Ahora bien, si efectivamente el particular no está de acuerdo con esta clasificación, lo que se presenta entonces es un recurso de revisión, que es este medio de impugnación establecido en la ley, y entonces será ya el Pleno del Instituto quien estará determinando si efectivamente son válidas la prueba de daño que esgrimió la institución o la dependencia, o si no se configura ningún daño, y entonces se resuelve que se abran los expedientes. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Cuántas personas son las encargadas de testar los archivos históricos confidenciales? Okay. Los especialistas, ustedes los conocen mejor que yo, han dicho que pues así está la ley al momento y que excede el trabajo para el instituto, y que por otro lado no hay especialistas debidamente calificados que estén testando datos de diversos temas. Sí, bueno, primero tendríamos que tener claro que existen tres tipos de archivos, ¿no? Los archivos de trámite, como ya lo vimos, los archivos de concentración y los archivos históricos. Entonces, toda aquella información que se ubique dentro de un archivo de trámite o de concentración tendrá que ser accedida vía una solicitud de acceso a la información. Es decir, no hay consulta directa al expediente, sino que tiene que realizar una solicitud, y entonces es ahí donde los servidores públicos de la unidad administrativa competente, la que generó la información, tendrán que analizar la información y hacer la versión pública para identificar aquellos datos
confidenciales que deberán de ser testados. Entonces me parece que en ese caso no hay discusión. Después tenemos el caso de la información que obra en archivos históricos. Simplemente por obrar en esa información en archivos históricos, podríamos asumir o suponer que es pública, porque precisamente como parte de una de las definiciones es que toda información que se encuentra en un archivo histórico es pública. Sin embargo, hay documentos que pueden ser, mantenerse esta información de clasificación confidencial, no obstante que se encuentre en un archivo histórico, cuando se presenten varios supuestos. Digamos, cuando es el caso de información que obra un archivo histórico, pero todavía no cumple los 30 años y tiene información confidencial, estos documentos deberían de ser generados en versión pública, y les pondría el caso de el manicomio de la Castañeda, precisamente aquí ubicado en el sur de Tlalpan. Estos expedientes formaban parte de un archivo histórico, en principio serían públicos, y entonces habría casos de expedientes donde simplemente con hacer, si ya cumplieron los 30 años y no hay ninguna información que pudiera agraviar a la persona o a los familiares, ¿no?, hasta cuarto grado, entonces se podría hacer público porque ya transcurrieron 30 años y podemos asumir que esta persona no tuvo ningún padecimiento grave, que esta persona quizá ya falleció, en fin, que el revelar la información no nos va a generar ningún daño a terceros, ¿no? Pero puede haber casos donde estos expedientes contengan información muy sensible, es decir, padecimientos derivados de una cuestión de salud, de cuestiones de carácter étnico, biológicos, en fin, que revelar la información supondría el afectar el buen nombre, la reputación, o generar incluso discriminación contra esta persona o sus familiares, ¿no?, hasta cuarto grado, de tal manera que entonces esta información estaría clasificada como confidencial hasta 70 años. Entonces, el caso que nosotros hemos venido viendo en los medios de comunicación a través de los archivos de la Galería 1, no entra ni en el primero ni en el segundo de los supuestos, ¿no?, porque no forman parte de un archivo de trámite ni un archivo de concentración, pero tampoco entran en el supuesto de los 70 años, porque forman ya parte precisamente de los tres supuestos que en algún momento se comentó analizando el caso del proyecto Memoria y Verdad, donde se establece precisamente que sean aquellos casos ya relativos a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, determinados no por y así valorados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que puedan ser también por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o que puedan haber sido motivo de una resolución de apertura por parte del INAI. Entonces, que es el supuesto que así se ha determinado en el caso de la Galería 1. Entonces, en principio tendríamos que seguir esta ruta que les comentaba para poder determinar cuáles archivos históricos son confidenciales o deben de mantenerse como confidenciales, y cuáles expedientes que formen parte de un archivo histórico, no obstante que tengan datos personales, si existe digámoslo así, un principio mayor, que es precisamente el que se conozca la verdad a través de el acceso a estos expedientes. Entonces podrá determinarse bajo estas consideraciones de ser expedientes vinculados a violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y así señalados por algunas de las instancias que les he comentado. No, serían los servidores públicos. Es que aquí tendríamos dos supuestos. Cuando estamos hablando de expedientes que contienen datos confidenciales que forman parte del archivo de trámite o de concentración, serían las unidades administrativas que generan, los servidores públicos de las unidades administrativas que generaron estos expedientes. Cuando hablamos de archivos históricos, entonces deberían de ser
aquellas dependencias que generaron la documentación y que pusieron en guardia y custodia del archivo histórico. Pero después tenemos el caso, como los archivos de la Galería 1, donde estos expedientes fueron generados por dependencias o unidades administrativas que ya no existen, como la antigua Dirección Federal de Seguridad. Entonces, ¿quién es el servidor público que debe generar la versión pública? Bueno, pues esos servidores públicos ya no existen, entonces corresponde esa responsabilidad a quien tiene la guardia y custodia, en este caso el Archivo General de la Nación. Y ese fue parte del gran debate que vimos en el evento, ¿no?, de archivos históricos confidenciales. ¿Sí? Quisiera abundar sobre ese caso de la Galería 1. Este sentó precedente para que en otras dependencias, bajo el argumento de proteger los datos personales, pudieran cerrarse otros archivos. Esa sería una pregunta. Fue muy clara la semana pasada la directora del archivo diciendo que pues era un asunto legislativo y que bueno, pues correspondía en este caso al Congreso de la Unión definir. Tenemos en este momento una laguna legal, hay una laguna legal que pudiera generar estas tentaciones de las entidades públicas de reservar archivos históricos bajo el argumento de que se está protegiendo datos personales. A mí me gustaría su punto de vista, usted como experto, y a la luz, insisto, de lo que está pasando con la Galería 1 y del Archivo General de la Nación. Sí, ¿cómo no? El tema de la protección de datos personales, sin duda, es un derecho, ¿no?, que está presente en la Ley Federal de Transparencia, es decir, que los sujetos obligados deberán de proteger los datos personales. Pero cuando hablamos específicamente de los archivos históricos, tendríamos que hablar de dos tipos, vamos a decirlo así, de documentos o de información que obran en los archivos históricos con datos personales, es decir, aquellos a los que yo me refería, ¿no?, donde podemos hablar, ¿no?, como el manicomio de la Castañeda, como podemos hablar de un hospital psiquiátrico hoy en día, mejor conocido, o como podríamos hablar también de algún de los archivos que tienen que ver con los sistemas de reclusorios en México, por ejemplo, donde tenemos expedientes que tienen que ver con reclusos, por ejemplo, de delitos del fuero común. Entonces, estos expedientes deberán de tener y seguir los procedimientos que están marcados en la Ley Federal de Archivos, es decir, serán confidenciales en tanto no cumplen 30 años y se podrá acceder a ellos después de que se cumplen los 30 años, siempre y cuando no tengan datos confidenciales sensibles. Y entonces hay toda una definición de aquellos datos sensibles, ¿no? Me parece que eso es clarísimo, que se deben de proteger, porque entonces, bajo el argumento de que no se deben de cerrar los expedientes que obran en los archivos históricos, cualquier persona podría ir en este momento al archivo histórico de la Secretaría de Gobernación y aquellos que obran en la unidad de reclusorios y acceder a todos los documentos para saber cuántos presos hubo, por cuáles delitos fueron consignados, cuál fue su sentencia, si la cumplieron o no. Parece que hasta allí sería razonable un proyecto de investigación para un investigador, principalmente, que son los que hacen uso de los archivos históricos. Pero podríamos después encontrar que algún recluso tuvo una enfermedad grave derivado de alguna situación delicada dentro del reclusorio, donde esta persona que ya cumplió su sentencia, que ya pagó, digámoslo así, su pena o su culpa ante la sociedad, pueda ser sujeto, él o su familia, de algún efecto colateral, es decir, discriminación, señalamiento, marginación, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, estos expedientes deberán de seguir siendo protegidos y los datos confidenciales que en ellos se encuentran a través de los mecanismos previstos por la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Transparencia, es decir, generar versiones públicas
Y me parece que entonces la discusión no está ahí, todo el mundo estamos de acuerdo que si no se trata de delitos de lesa humanidad o de violaciones graves a derechos humanos, deben de seguir el marco establecido por la ley. Me parece que ese tema ha sido claro, porque incluso la propia ley establece los supuestos por los cuales se puede acceder a esta información con estas características, es decir, que exista un biógrafo autorizado o que la información que existe en estos expedientes sea claro y evidente, que para la sociedad es mucho más claro, es mucho mejor acceder a esta información que proteger ese derecho. En esos dos elementos no hay ponderación, simplemente está claro que si hay un biógrafo autorizado o es evidente la importancia de esta información respecto a proteger un dato personal, se permitirá el acceso. Y después viene un proceso de ponderación de derechos, precisamente a través del recurso de revisión, donde si el archivo histórico niega esta información, podrá entonces el particular, vía la ley de transparencia, presentar un recurso de revisión y acceder a la información. El otro tema tiene que ver con las violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, donde precisamente el artículo 14, la fracción sexta, establece que no se podrá reservar la información en este supuesto, pero únicamente habla de reservación, o sea, de clasificar la información como reservada. No nos dice que se podrá clasificar como confidencial. Entonces, me parece que ese es un punto donde la Ley General de Archivos deberá de ser muy enfático. También, no solamente decir que no se puede clasificar la información como reservada en estos dos supuestos, o sea, violaciones graves, sino que tampoco se podrá clasificar como confidencial, que eso no está en la ley. Y ese es el punto. Sí, por supuesto. Esa laguna se tiene que resolver en una, esperemos que así sea, en la nueva Ley General de Archivos, para que entonces tanto la nueva Ley Federal de Archivos, que va a ser de ámbito de aplicación de la Administración Pública Federal, como las leyes estatales de archivos, consideren también esa excepción para clasificación de información. ¿Y en esa laguna no aplica el principio pro persona? Si se habla de delitos de lesa humanidad. Bueno, lo que precisamente se ha venido aduciendo y que fueron parte de los argumentos que se vertieron en este seminario sobre documentos confidenciales históricos, es que bajo el principio de convencionalidad y precisamente las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta información no puede ser clasificada, y entonces a partir de ahí es que deben los archivos históricos abrir los expedientes que caigan en estos dos supuestos. Lo que hay que hacer ahora es que estos principios tienen que estar presentes en la legislación, que no es el caso. O sea, sí debería estar abierta, porque caen en estos dos supuestos. Un mal antecedente, desde luego. Pues las causas o motivaciones no podría yo saberlas, no me atrevería a juzgarlas. Me parece que fue un tema de interpretación, sería una interpretación de la ley en esos términos, estricta de la ley, y quizá no se vio el panorama completo, es decir, ver otro tipo de acuerdos y determinaciones a nivel internacional que también impactan en nuestro ámbito jurídico, es decir, que si bien no están presentes en la ley, pero bueno, forma parte de estas convenciones internacionales que México ha suscrito y que por lo tanto bajo este principio de convencionalidad lo hacen obligatorio. Hemos dedicado a otra cosa, datos personales, acceso a la información y archivos, como que se queda, además, pues archivos es algo muy… En el caso de los archivos en manos de particulares, ¿qué instrumentos legales hay? Hay antecedentes bien importantes, ahora está muy de moda el derecho al olvido, ¿no? Y hay antecedentes internacionales respecto a eso. En México, ¿qué instrumentos legales hay para la protección de archivos
el resguardo de archivos en posesión de particulares. Okay. Sí, la Ley Federal de Archivos establece que la conformación de un Sistema Nacional de Archivos, donde dentro de este Sistema Nacional de Archivos se podrán registrar precisamente fondos privados. Estos fondos privados que al formar parte de este Sistema Nacional, pues tendrán no solamente un registro en este Sistema Nacional, sino que deberán de tener las condiciones necesarias para que puedan ser preservados, protegidos, ¿no? hacia largo plazo. Bueno, desafortunadamente esto corresponde más bien a una voluntad del particular por registrar en este sistema el fondo, porque incluso si bien podrá estar registrado en el Sistema Nacional de Archivos estos fondos, la ubicación física de estos archivos podrán ser en una institución, podrán ser un domicilio particular, podrán ser una asociación civil, etcétera, ¿no? Lo importante es que estén registrados, que estén presentes, ¿no? en la memoria pública y que existan mecanismos o fondos para garantizar su preservación a largo plazo. Por supuesto, hay muchísimo que hacer respecto a los fondos privados, porque pues realmente no hay recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos que estén abocados a la preservación de estos fondos privados, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del fondo que tuvo que ver con los expedientes personales de Gabriel García Márquez, ¿no? Que en algún momento determinado es la Universidad de Texas la que los adquiere y dicho por el propio presidente de CONACULTA, dijo, bueno, quizás se debió haber hecho un esfuerzo mayor para que ese archivo privado permaneciera en México, ¿no? Entonces, así como ese puede encontrarse el caso de otros fondos. Me parece que también la Ley General de Archivos deberá de incidir de manera importante en preservar y garantizar la conservación de fondos privados, por supuesto, de un gran valor histórico, como parte del patrimonio nacional. Y bueno, finalmente, eso que se refería hace un momento, sí, me parece que la atención ha estado centrada principalmente en los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Fue algo que nosotros identificamos que había una invisibilidad respecto al tema de la gestión documental y los archivos, pero es un tema nodal. Si no hay archivos bien organizados, es muy difícil acceder a la información pública. Simplemente un indicador tiene que ver con las inexistencias que se declaran por parte de las dependencias e instituciones. Cuando ustedes revisaban los números, veían que alrededor del 5% de las respuestas a solicitud de información se declaran como inexistencias. Ese es un solo dato, ¿no? No quiere decir que necesariamente esa información no exista. En muchos casos podrá ser que esa información no está identificada. 5%, es un dato promedio de inexistencias respecto a la solicitud de información que se presentan. Entonces, uno de los indicadores que nosotros estamos buscando perseguir en el mediano plazo como área de gestión documental y archivos del Instituto es reducir ese indicador de inexistencias. Es decir, si nosotros tenemos archivos bien organizados, deberán necesariamente de reducirse las declaratorias de inexistencias. La permanencia, perdón. Ok, sí, bueno, esa permanencia es otro gran tema, está en función de los cambios tecnológicos. Entonces hoy en día tenemos muchos documentos digitalizados, por ejemplo en PDFA, pero si viene un cambio tecnológico y no hacemos la migración de esa información que está en ese soporte a un nuevo soporte, sin duda tendremos un problema de accesibilidad en algunos años. Fue mucho lo que pasó hace 10, 20 años cuando teníamos información en COBOL, en fin, en otros lenguajes informáticos, respaldada en discos, ¿no? de 3,5, ¿no? de otros formatos, donde la información está ahí, pero simplemente no existen ya los equipos para poder acceder a ellos. ¿Qué debieron de haber hecho las instituciones? En general es migrar toda esa información a CDs o algún otro tipo de formato que fuera hoy recuperable. Entonces, el gran reto no solamente en México, sino en todas las partes del mundo es cómo conservar información en soportes digitales en el largo plazo. Y bueno, se está trabajando, muchas instituciones han venido trabajando en ello para
establecer recomendaciones que nos permitan esa accesibilidad en el largo plazo. No, estamos trabajando en ello. Se ha venido trabajando precisamente uno de los proyectos que tenemos en el área de gestión documental y archivos para este año es la preservación de documentos digitales a largo plazo, y esperaríamos que sí se pueda en este año realizar este estudio. Lo estamos haciendo en colaboración con otras instituciones para en 2016 generar lineamientos específicos sobre este tema en particular. Bueno, pues muchísimas gracias al director y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Los vemos mañana aquí a las 9 de la mañana.